Voy a leer nuevamente los pasajes que les decía del 21 al 23. Dice así: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo nos relata en este capítulo 1 cómo fue la concepción de Jesucristo, que fue realmente uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, porque fue un evento realmente sin precedentes, extraordinario, porque no solamente se estaba viniendo Jesucristo, sino que también era una nueva criatura, un nuevo ser, alguien que tenía la pureza de un nuevo ser. Todos los demás, los seres humanos que van naciendo son importantes, pero la figura de Jesucristo era especial, porque se conjugaba tanto la naturaleza divina con la naturaleza humana. Dios verdaderamente hombre, Dios y verdaderamente Dios. Así que es importante mencionar que en Jesucristo tenemos todas estas verdades y aparte se van conjugando, se van uniendo lo que es el amor y la comunión. Y todo esto revelado en nombre de Jesús y Emmanuel. Y es importante mencionar que en la Biblia los nombres son muy importantes, no son puestos al azar. Y sobre todo en este caso, porque fue un nombre puesto por Dios mismo. Dios mismo puso este nombre. Al igual que con Juan habíamos estudiado, Dios había puesto el nombre a Juan, que significaba la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y en estos casos también vemos que la importancia de los nombres que Dios le está colocando a su mismo Hijo, a esta nueva criatura, a este nuevo ser, y que van a identificar quién es este ser, su identidad redentora, el propósito por el cual está sirviendo, el propósito por el cual está viniendo a la tierra. Así que estos nombres, les decía que son muy importantes. Y es por eso que José, finalmente, fue casi un mandato que Dios le dijo: colócale por nombre Jesús. Y después vemos los últimos versículos que sí, él obedeció ese mandato. Así que no era un nombre común y corriente, era un nombre incluso dado por Dios. Así que a partir de estos, si puedes pasar, así se llama la predicación, Jesús, Emmanuel, expresiones de amor y comunión con Dios y de Dios. Expresiones de amor y comunión con Dios y de Dios. Y el primer punto es Jesús, que es la expresión de amor con Dios y de Dios. Expresión de amor de Dios y con Dios. Como les decía, Jesús, el mismo texto, nos indica el significado que tiene, que significa Salvador o Jehová o el Señor salva. Así que desde ya vemos en este nombre un papel redentor, porque él dice, en 1.21 dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, salvará a su pueblo de sus pecados. Y como les decía, esta elección de este nombre no es casual, sino que responde a que Dios le estaba colocando este nombre. Y este nombre recorre toda la Escritura. Incluso en el Salmo 130 ya se había declarado lo que Dios estaba realizando, que dice: Jehová redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, este plan de redención en contra del pecado, Dios ya lo estaba haciendo desde un principio. Y está realmente arraigada este plan redentor con el amor de Dios. Y realmente es un recordatorio de la misericordia que Dios tiene con el ser humano. Porque el ser humano no merece ser perdonado. Pero sí, Dios en su misericordia nos ofrece este regalo de amor como una muestra que
está realmente expresando un amor eterno, un amor infinito. Y de ahí viene una pregunta que muchos nos podemos hacer y no sé si vosotros la habéis hecho. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Quizás es una pregunta simple, fácil, algunos quizás no la sabemos, quizás aparentemente sencilla, pero de todas formas, a lo largo de los siglos es una pregunta que muchos se han hecho y la han ido definiendo de alguna u otra forma. Y es así que podríamos definir un poco primero lo que no es amor, o mejor dicho, indicios de amor, o lo que no es necesariamente amor. Como les decía, si hacemos esta pregunta hoy en día, le pregunto ¿qué es amor? A cada uno de vosotros, o vamos a la calle y hacemos una encuesta ¿qué es amor? Nos van a entregar diferentes respuestas. Incluso en la psicología todavía no se han puesto de acuerdo en lo que es amor. Pero algunos dicen, por ejemplo, de la psicología que es una emoción compleja que impulsa vínculos profundos y significativos. O sea, lo toman como una emoción. En filosofía lo toman como una virtud, como que examina las relaciones, tanto del punto de vista existencial y moral. O sea, tiene que ver con la ética, con una virtud que tiene que ver con la ética. En la sociología lo ven como una fuerza que impulsa y moldea todas las relaciones y la cultura de nosotros. En el romanticismo se toma como una conexión íntima, especialmente entre dos personas. Entonces también lo ven como una inspiración, como algo que motiva y guía la vida. También otras definiciones que también son interesantes, lo definen como acciones dirigidas hacia otros, basados en la compasión. Por ejemplo, caridad. En las versiones de las Biblias antiguas, en vez de amor decía caridad. O bien como acciones dirigidas hacia el afecto propio también. Podemos también distinguir el amor dependiendo de quién es el receptor de ese amor. Algunos lo definen así. Entonces, el amor romántico es el amor entre parejas, que todos nosotros hemos vivido, podría decir. El amor fraternal lo definen como el amor hacia amigos o hermanos. El filial entre padres e hijos. El propio hacia uno mismo. Eso está muy de boca hoy día, muy común, ¿cierto? Tienes que amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, estás mal. No estoy diciendo que no está mal, pero esas son las definiciones de amor que se tienen. El amor místico también hacia un Dios o hacia Dios, hacia un ser externo. Y los mismos griegos también tenían diferentes definiciones, por ejemplo, el amor filial, estorge, el eros, el amor pasional, el amor platónico, que es el amor que es idealizado, que aspira al conocimiento y la virtud, y también el amor ágape, que es el amor incondicional y sacrificial, que busca el bien del otro, sin esperar algo a cambio. Y este justamente es cuando estamos en la Biblia, vemos, y los pasajes que vamos a leer, generalmente este es el amor que se expresa, como el amor ágape, como el amor incondicional. Así que, como les decía, el amor no es solamente una emoción pasajera o una atracción superficial, tampoco es algo egoísta hacia mí. Si uno pregunta a las parejas, dice, ¿por qué amas a la persona? Porque me hace bien, ¿cierto? Y eso se podría decir, el foco está en uno. Y vamos a ver que realmente el amor genuino, aunque tiene aspectos, y hay aspectos relacionados, ¿cierto?, con todas estas definiciones, porque todas estas son definiciones psicológicas, filosóficas, que tienen sí aspectos de verdad, que tienen sí aspectos que nos menciona la misma palabra, pero no son completos, porque en cierta forma son definiciones humanas que están limitadas. Y, como les decía, hay indicios de esta verdad. Pero la verdadera muestra de amor la vamos a ver ahora. Y quería partir la verdadera expresión de amor diciendo lo que hacen un poquito los banqueros, que hacen cuando tienen que tener una caja y tienen que revisar los billetes, para estudiar cuáles son los billetes falsos,
lo primero que hacen es estudiar muy bien el billete verdadero. Entonces se lo conocen de memoria, tienen que conocer cada uno de los aspectos. Y al conocer el billete verdadero, fácilmente después reconocen los falsos. Y es por eso que ellos ya solamente al verlo, incluso al sentirlo, al tocarlo, ya saben lo que es el verdadero y así pueden reconocer los falsos. Porque si estuvieran recibiendo todos los falsos, se demorarían mucho. Es mejor estudiar el verdadero. Y en ese sentido es importante estudiar el amor genuino, el amor que debemos mirar frente, que también de dónde viene esta fuente de amor, que es Dios mismo. Y en ese sentido, este amor que viene de Dios es un amor que implica una acción, que busca el bienestar del pueblo. En términos resumidos, que busca el bienestar según los parámetros de Dios. Entonces, el amor, por ejemplo, lo vemos en 1 de Juan del 4, del 7 al 10. Vamos a ver algunos textos de este pasaje, que es un texto muy importante con respecto al amor. Se nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto nos está dando el parámetro de lo que es el verdadero amor, el amor perfecto. Y ese amor perfecto está conectado con Dios. Como les decía, justamente este amor es lo que en griego ágape, que es un amor desinteresado. Y en el versículo 10 y los siguientes continúa, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos haciendo la conexión, ¿cierto? Vemos que Jesús, ¿cierto?, era el Salvador para salvar a su pueblo de sus pecados, y vemos cómo esta relación de amor está haciendo justamente con el nombre de Dios, Jesús. Y continúa en este capítulo 4 de 1 Juan, cuando dice en el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y lo interesante es que esta sección termina en el versículo 21, cuando dice que nosotros tenemos este mandamiento de él, de Dios. Dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Por lo tanto, este amor es un amor que implica relaciones. Estamos hablando de un amor que proviene de Dios, que proviene del amor primeramente a Dios, y a partir de Dios yo voy amando también al prójimo. Y este amor no es, como les decía, un sentimiento, sino que una acción que está muy ligada a Dios. Y es por eso que, por ejemplo, en 1 Corintios 13 también, cuando se nos habla de amor, se nos muestra que el amor es paciente, es humilde, es bondadoso, no busca lo suyo. Y también vemos en el ejemplo perfecto de amor. Todos conocemos el pasaje Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, lo que implica una acción por parte de Dios, de envío. Por lo tanto, todo amor que se diga que está separado de Dios, simplemente es un amor incompleto o es un amor falso, porque no es el verdadero amor. Porque el amor real tiene que ser santo, es transformador, que busca lo bueno, o sea, busca a Dios. Y es un amor que está intrínsecamente conectado, está intrínsecamente ligado con los atributos y características de Dios. Y al mismo tiempo, como busca los atributos de Dios, está al mismo tiempo desconectado del pecado. El verdadero amor odia el pecado
y busca erradicarlo. Por eso dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que está haciendo, esa obra redentora es la que está haciendo en amor hacia el pueblo Jesús. Está erradicando el pecado del pueblo. Y sabemos que un día, ¿cierto?, nos va a transformar y nos va a quitar todo pecado, todos vamos a estar perfectos. Pero incluso en esta tierra también lo está realizando. Y como les decía, este amor está intrínsecamente conectado con el nombre de Jesús, porque va a salvar a su pueblo. Entonces, con respecto al amor, podemos reflexionar que el nombre de Jesús nos recuerda que Él es el cumplimiento de las profecías que se le habían prometido, es el Salvador, realmente es el que encarna este amor eterno hacia el pueblo. También al mirar el nacimiento de Jesús recordamos que el amor verdadero, el amor puro, no es egoísta, no es pasajero, no busca lo suyo, es un amor sacrificial, es un amor santo, es un amor eterno que ve más allá, que no es a corto plazo, porque proviene del mismo Dios. El mundo sabemos que ofrece muchas definiciones de Dios, como les decía, pero son incompletas o falsas, como les decía, porque no incluyen a Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿estamos viviendo según el amor de Dios? ¿Estamos viviendo y mostrando el amor que Dios nos ha dado a los demás? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo en nuestras relaciones diarias? Porque sabemos que en el nacimiento de Jesús vemos la verdadera manifestación del amor. Esa es una de las muestras de amor más grandes. Por eso les decía, es el hito más importante de la historia de la humanidad, porque está reflejando el mismo amor de Dios. Está manifestando el perfecto sacrificio. Dios mismo se hizo hombre, se humilló a sí mismo. El Dios todopoderoso, infinito, se hizo como uno de nosotros, como parte de su creación. Y lo vino a hacer para mostrar el amor, al salvarnos de nuestros pecados y al tener una comunión eterna con Él. Por eso es tan importante recordar este nacimiento, es recordar en su palabra la vida de Jesucristo y lo que es realmente el amor. Y entendiendo lo que es el amor y cómo se manifiesta en nuestras vidas, también nos llama a utilizar este amor con respecto a la comunión con Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, que es Emmanuel, una expresión de comunión con Dios y de Dios. Una expresión de comunión con Dios y de Dios. Y para entender el tema de la comunión, quería hacer un pequeño repaso con respecto a la comunión, cómo se ha dado esta comunión con Dios. Sabemos que en la creación Dios tuvo una relación con el ser humano, se comunicaba, tenían comunión. Dios andaba, ¿cierto?, en forma armoniosa, dice que Dios andaba en el huerto del Edén. Había una relación porque Dios era santo y los seres humanos habían sido santos. Eran buenos, Dios era bueno, podían relacionarse. Y no solamente había una relación buena, una comunión de Dios y del hombre, sino también de Dios y el hombre, de Dios, la creación y del resto de la creación. Entonces había una comunión perfecta entre todas estas creaciones de Dios. Y lo interesante es que Dios hizo al hombre con una característica diferenciadora, que lo hizo para comunicarse con él. Se nos dice que Dios habló al hombre. Y por lo tanto, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con una característica bella, también que podía entender lo que Dios decía. ¿Cierto? O sea, a veces hay personas que queremos hablar y no nos podemos comunicar, pero Dios hizo al hombre para poder comunicarse. A veces es más difícil, claro, comunicarse con una hormiga, ¿cierto? Porque la hormiga no nos va a entender. Le tenemos que decir alguna cosa u otra, no nos va a entender. Y si la hormiga se quiere comunicar con nosotros, tampoco lo vamos a entender. Y una mayor diferencia hay entre Dios y los hombres. Lo interesante es que esa diferencia, Dios la acercó y nos hizo capaces de entender lo que Dios decía.
Nos hizo seres lógicos, comunicables, entendibles. Moralmente también que podíamos entender a Dios. Y todo tiene que ver esto con la comunión con Él, con la cercanía que podemos tener. Y lamentablemente llegó un hecho catastrófico. Así como les decía de Jesucristo, uno de los hitos más importantes, la caída cuando el hombre desobedeció a Dios, también fue un hito importante, pero en el sentido negativo, porque fue terrorífico. Adán y Eva desobedecieron voluntariamente y libremente a Dios. Estaban decidiendo actuar de forma independiente a Dios. Dijeron, Dios está aquí, nos está diciendo algo, esta serpiente está diciendo otra cosa que es similar, pero tiene aspectos diferentes. ¿Y qué decidieron libremente y voluntariamente? Decidieron alejarse de Dios, desobedecer a Dios, ponerse en forma independiente a Dios. Por lo tanto, esta comunión que Dios había prometido, que Dios, el Dios justo, ha dicho, si vosotros hacéis esto, moriréis. El Dios justo tenía que cumplir lo que había dicho. Por lo tanto, esta comunión implica la separación entre Dios y el hombre. La comunión que estaba perfecta, ahora había sido quebrantado voluntaria y libremente por el hombre. Dios había hecho al hombre libre. Y esto también lo hizo ser capaz de alejarse de Dios. Pero Dios no, y por lo mismo Dios no tiene la culpa de esa desobediencia. Y por lo tanto, parte de lo que tenía el ser humano fue quebrantado. Porque morir significa separarse. Justamente esa comunión que estaba tan linda, tan bella, se fue separando. Y no solamente la comunión con Dios, sino entre cada uno y también con el resto de la creación. Y lo que sí justamente tenemos que entender, que el hombre por sí solo no podía hacer nada para relacionarse con Dios, porque él había desobedecido. Y no solamente eso, ni quería relacionarse con Dios. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, fueron ilusos. Pues sabían que Dios estaba en todo lugar, que era el Dios Todopoderoso, y ellos de forma ilusa se escondieron de Él. Es como, yo siempre me digo, ese ejemplo de los niños que se esconden así y dicen no estoy, eso mismo hicieron ellos. Entonces, perdieron esa comunión con Dios. Lo interesante es que Dios sí tenía el poder y quería también tener una comunión con el ser humano. Y teniendo en consideración, como le dije, que es Dios justo, es Dios, tenía que cumplir perfectamente esa justicia, ideó un plan que podía reservar, o sea, ya lo tenía listo, pero tenía un plan que podía resolver esto que estaba pasando, un plan de redención. Así que la única forma de poder tener comunión el hombre con Dios era que Dios se acercara. Y este plan, como le decía, de redención fue antes, incluso antes. Dios ya sabía que iba a pasar. Él ya tenía este plan de redención. Y es ahí que empieza con una demostración de amor en Génesis 3:15. Una vez que el hombre peca, Dios habla con la serpiente y hace una promesa en forma indirecta de que venía un Salvador, de que tendría que sufrir para derrocar la transgresión de esta desobediencia. Así que Dios fue continuando a través de la Biblia con este plan de redención, con este plan de restablecer esa comunión con el hombre. A veces decía lo que tenían que hacer, ofrecer sacrificios de animales, pero esos sacrificios eran incompletos. Pero sí también. Y Dios también se había revelado por a través de teofanías, como en el Éxodo, ¿cierto? Se presentó en el monte Sinaí, o enviaba ángeles, el ángel de Jehová, por ejemplo, con los 3 amigos de David cuando los salvó del horno que había ahí. Y hay otra forma que también Dios se comunicaba y manifestaba en forma especial,
que tanto en el tabernáculo como en el templo Dios estableció esta presencia especial con el hombre, que Él estaba en el arca del templo, en el lugar santísimo, como un lugar especial donde Él se iba a morar del cielo, iba a venir a la tierra de forma especial. Pero sí, el hombre tenían que cumplir ciertos requisitos para estar ahí. Entonces Dios siempre fue comunicándose con el hombre. Era el hombre que no se quería comunicar con Dios, pero sí Dios iba haciendo lo posible y transformando al hombre para este plan de redención. Por lo tanto, todas estas manifestaciones de revelación, estas manifestaciones de Dios, son muestras, por eso decía, expresiones del amor de Dios y con Dios. Lo interesante es que todos les decía que todas estas expresiones de amor para la comunión estaban siendo incompletas. Y vemos en la figura de Jesucristo, en la encarnación de Jesucristo, que representa una nueva y una definitiva forma de comunión con Dios. Dios mismo se hizo hombre y habitó, dice, tuvo comunión, moró con nosotros. Y este es el mismo nombre, por eso está la importancia de Emmanuel, Dios con nosotros, que resalta realmente esta intervención de Dios en la humanidad. Y como les decía, este no es solamente un nombre, sino también es un título que realmente señala la realidad que Dios hizo con el hombre, que se acercó de manera tangible para relacionarse con nosotros. Y es por eso que este mismo texto cita a Isaías 7 del 10 al 14. Y es interesante escuchar el contexto de esto, porque Dios le estaba dando esta promesa, ¿cierto?, al profeta Isaías en un contexto de incredulidad y rebelión. Hemos visto sobre el tema de los reyes, y justamente fue con el rey Acaz. Y que este rey, como era común en la época, no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Y en 2 Crónicas 28-24 se nos menciona un detalle que me llamó mucho la atención, que dice que cerró las puertas del templo y levantó altares idólatras en Jerusalén. Por lo tanto, al cerrar las puertas del templo, no solamente estaba diciendo yo no me voy a comunicar con Dios, sino también estaba impidiendo que los demás, que el pueblo de Dios se acercara a Dios. Recordemos que el tabernáculo y el lugar santísimo, ¿cierto?, era donde el pueblo iba a adorar a Dios, donde iba a tener comunión con Él, de forma explícita. Y este rey Acaz estaba cerrando eso. Y es por eso que Dios envía a este profeta y dice estas palabras. Cuando le envía una señal, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Por lo tanto, vemos cómo Dios se está acercando nuevamente al ser humano. A pesar de que el mismo ser humano no buscaba a Dios. Se estaba alejando de Él. Dios sí se está acercando. Por lo tanto, muestra el amor incondicional, la iniciativa por parte del Señor. Y como les decía, aunque los hombres, nosotros, no queramos estar con Dios e incluso impidamos a otros tener esa relación con Dios, Dios abre este camino para la comunión, para restaurar esa comunión con Él. Por lo tanto, como decía, Emmanuel es un nombre que muestra la representación de la voluntad de Dios de habitar con nosotros, de relacionarse con nosotros, de tener una comunión personal con nosotros. Y al unir este nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y el de Jesús, el Salvador, vemos estas dos partes del carácter de Dios, del carácter de Jesucristo, expresados en el deseo de Dios y la acción de Dios de salvarnos, y también de la acción de Dios de la comunión, en la presencia constante con nosotros. Así que Jesucristo une estas dos características tan bellas, ¿cierto?
de la obra redentora de Dios. Es el puente que reconcilia, o la escalera, que reconcilia al hombre con Dios para ofrecer salvación, para restablecer una comunión continua, para vivir el amor con Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? Así que estas ideas, estas expresiones, pero más que ideas, estas expresiones de amor, tanto que están reflejadas en el nombre de Jesús y Emmanuel, no son cosas que no son prácticas, sino también cosas que podemos llevarlos a la práctica. Porque al comprender estas verdades, nos llama a Dios a acercarnos a Él, a buscar a Dios en sinceridad, en dependencia. A veces nosotros sentimos que nuestra comunión con Dios se ha enfriado, se ha disminuido. Y tenemos que recordar que la comunión con Dios no depende de nuestras fuerzas. Está Dios en forma constante buscando nuestra vida. No depende de nuestras emociones. No depende si hoy día me siento más alejado o menos alejado. No si me depende si yo incluso he cometido un error o no he cometido un error. Es Dios que está en forma constante en búsqueda de nosotros. Tal como Jacob luchó con el ángel, dice que se aferró, peleó toda la noche hasta recibir una bendición. Nosotros también debemos perseverar en la oración, de la búsqueda de la comunión con Dios. No soltarnos de Dios. Porque la Biblia nos anima a persistir en esa oración, a persistir confiando de que Dios va a cumplir sus promesas, va a cumplir las promesas de esa comunión, de restablecer y redimir la relación con Él. Así que si en algún momento nosotros nos sentimos así como, no, yo no puedo buscar a Dios o no me siento bien ahora en estos momentos, son mentiras. Que realmente la verdad bíblica nos dice que Dios es el que se está comunicando con nosotros. Bueno, en cierta forma hay una verdad de que yo no me puedo acercar a Dios, pero sí sé que Dios está acercándose a mí. Se está acercando a los demás también. Lo interesante es que estas súplicas, estas oraciones, también implican un llamado de introspección, de ver nuestras vidas, de examinarnos, para identificar si hay áreas en nuestras vidas que no están viviendo en santidad o que están viviendo en contradicción abierta en contra de los principios bíblicos. Porque eso también impide nuestra relación o nuestro punto de vista de nuestra comunión con Él. Como le decían, no necesariamente todo sufrimiento, toda circunstancia implica una lejanía de Dios, por ejemplo, o una consecuencia del pecado, y eso lo hemos estudiado en el caso de Job, que no necesariamente implica una situación así, cometer un pecado o no cometerlo, implica a veces un quebrantamiento. Lo que sí debemos estar atentos a los obstáculos que están impidiendo esta comunión con Dios, estar atentos a esos obstáculos, reconociendo la verdad más allá, es que Dios está comunicando con nosotros. También un segundo aspecto práctico es recordar la Biblia, lo que nos llama la palabra de Dios. En Mateo se nos dice que después que el ángel le había dicho esto a José, le recordó las escrituras, le recordó al profeta, la profecía, lo que Dios ya había dicho. Y de la misma forma nosotros podemos recurrir en esos momentos a la palabra. De nuevo, independiente de nuestros sentimientos, no, es que no la entiendo de aquí a allá, pero podemos recordar que Dios envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra. Y no nos soltamos, como les decía, como Jacob, que no soltó. Si yo estoy en un texto, no lo suelto, busco la forma para entenderlo. Converso con otras personas. Por lo tanto, las Escrituras nos recuerdan de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, el amor que nos ha tenido y la necesidad de comunión con Él. Por lo tanto, podemos leer, meditar estas promesas, porque esto nos fortalece espiritualmente. Nos ayuda a reconectarnos con Dios, tanto en el amor como en la presencia de Él. Un tercer aspecto práctico también es recordar lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Muchas veces se nos olvida todas las cosas que Dios nos ha hecho, todo lo que ha pasado con nuestras vidas, no solamente ya con nuestros padres o con nuestros
o con nuestros hermanos que están en la Biblia o con otras personas, sino también con nosotros. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, que sí tenemos que recordar el amor que nos ha expresado, la comunión que hemos tenido con Él. Por lo tanto, cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Así que si en algún momento estás sintiendo que esa comunión está distante con Él o se ha debilitado, recordemos que no depende de nuestros méritos o nuestros esfuerzos, sino de lo que Dios ha hecho. Y probablemente es Dios mostrando a tu vida que Dios quiere estar contigo. Y les decía que quizás esta predicación es un llamado del mismo Dios para que tú te acerques a Dios, para que vivas el amor de Dios. Una invitación de Dios para que tú estés con Él. Es Jesucristo haciendo las expresiones de amor y de gracia. Como cuarto punto práctico también es que recordar la comunión con la iglesia. Dios ofrece vida eterna en el futuro. También ofrece una vida aquí en la tierra. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para tener comunión con Dios, tenemos que disfrutar de esta comunión, de la comunión de unos con otros. Porque es ahí también donde nosotros vivimos el amor y la cercanía. Por lo tanto, podemos vivir en la iglesia, con la iglesia, el cuerpo de Cristo, este amor y esta comunión, expresadas en Jesús, los nombres de Jesús y Emmanuel. Finalmente, este es un llamado que Dios está haciendo para los suyos de ir con los brazos abiertos de Jesucristo para traer estas buenas noticias, el Evangelio de salvación. Y si nunca le has conocido, nunca has entendido a Jesucristo, a Él y su vida, no has reconocido que Él está salvado, que es el Salvador y Señor, este es un llamado a reconocer que Jesús es el que viene a salvar de los pecadores. Por lo tanto, podemos reconocer en Él que Él es nuestro Salvador y al mismo tiempo se convierte en nuestro Señor. Y si Jesucristo es tu Señor, también es un llamado al Evangelio, a gozar del amor, a disfrutar, a vivir y gozar de lo que ya tenemos, estableciendo una relación con Él. Por lo tanto, la encarnación de Jesucristo, Jesús y Emmanuel, es una de las mayores expresiones de amor en el mundo y la comunión con Dios. Así que esperemos que estas verdades transformen nuestras vidas y nuestros corazones, reconociendo que Dios nos está amando y está buscándonos. Y como estoy terminando estas series, estos temas, podemos unirnos al cántico de los ángeles que estaba en Lucas 2.14. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por su palabra, gracias por Jesucristo, gracias el mismo nombre, Emmanuel, Jesucristo, que son nombres tan fuertes, tan poderosos. No podemos dimensionar la vida de Jesucristo. Y estas son expresiones de cómo usted nos está amando, cómo está buscándonos. Padre Santo, pido que trabaje en nuestros corazones a través del Espíritu Santo para transformarnos, para ser seres personas más dóciles, para ser transformados. Porque sabemos que este amor es paciente, es benigno, no busca lo suyo, no tiene envidia. Y ese es el amor que está hacia nosotros. Y también le pido que ese amor que podamos manifestarlo hacia los demás, hacia este mundo, que también tanto necesita conocer de Jesucristo. Y es en el nombre de Él oramos. Amén.